Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos al segundo cuatrimestre de la cátedra de semiología. En este caso, pues vamos a abordar la semiología 2. Recuerden de que este cuatrimestre, pues, está empezando 100% virtual y pues vamos a tratar de llevarlo a un feliz término. Sé que ustedes, y está de más decir, de que ustedes el primer cuatrimestre pues se comportaron como un grupo bien disciplinado, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, bastante entregado a su asignatura, lo cual les llevó pues a tener calificaciones pues muy buenas al final del cuatrimestre. Yo espero de que en este cuatrimestre pues sea igual o mejor. Yo sé que ustedes lo van a lograr, ya que son, para mí, pues en lo particular, son buenos estudiantes, muy esforzados y con mucho interés por aprender. El día de hoy vamos a abordar la unidad número 1, semiología del sistema cardiovascular, en la cual el tema para esta unidad es la anamnesis, es decir, la historia clínica y el examen físico del corazón y los grandes vasos. Eh, pero además de iniciar con esta clase, pues además de la bienvenida que les di, pues también debemos cumplir algunos objetivos, como es, por ejemplo, uno de ellos, aplicar las técnicas de entrevista y examen físico del corazón, grandes vasos y vasos periféricos. Objetivo 2, reconocer, describir e interpretar hallazgos normales y anormales en la anamnesis y examen físico del corazón, grandes vasos y vasos periféricos. Número 3, registrar y sintetizar correctamente la información obtenida en la anamnesis y examen físico, así como el análisis realizado en la generación de hipótesis diagnósticas usando un lenguaje científico, técnico y necesario. Hay orientaciones metodológicas, se las puse aquí en esta diapositiva, pero ustedes pueden revisarla en el sílabo de la plataforma. Sería bueno que ustedes eh, revisaran este documento académico, el cual les va a servir mucho, donde está plasmado pues todo el plan docente, donde está plasmado pues toda la metodología que utilizaremos en el curso, y por eso los insto a que lo revisen en su plataforma detalladamente. Hay una frase muy bonita en esta diapositiva que dice: la semiología surge de la necesidad de entender lo que le pasa al prójimo cuando sufre y queremos aliviarlo. De eso nace la semiología. Recuerden que la semiología es la ciencia que estudia los signos y los síntomas de una enfermedad. Recordemos de que para poder hacer un diagnóstico nosotros recurrimos a esta herramienta de la ciencia que es la semiología, donde a través de los signos y síntomas, pues interrogando, preguntando al paciente, nos damos cuenta de sus dolencias, de sus motivos de consulta, de todos los problemas que le aquejan, y a través del examen físico pues corroboramos todo lo que hemos preguntado durante el interrogatorio. Por eso es importante que ustedes como médicos en su formación tengan una base sólida eh, para poder eh, participar adecuadamente en el proceso salud-enfermedad, y ustedes puedan diagnosticar a un paciente adecuadamente, pues deben de tener esta base que es la semiología. El médico que no tiene o que no conoce la semiología, que es la ciencia de los signos y los síntomas de una patología, de una enfermedad, pues es un médico pues de que le hace falta mucho y puede caer en muchos errores a la hora de elaborar una hipótesis diagnóstica. Si elabora mal una hipótesis o un diagnóstico, lógicamente el tratamiento pues también está malo. Por eso es importante de que ustedes conozcan a fondo las bases de la semiología médica. Eh, Hablando ya en el tema como tal de esta unidad, de la semiología del sistema cardiovascular es el sistema del corazón,
y de los vasos sanguíneos. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, estas imágenes, tenemos un corazón, sabemos que anatómicamente está formado por 4 cámaras, grandes vasos. Ustedes pueden ver aquí la arteria aorta, donde ven aquí el callado de la aorta, donde emergen grandes vasos, vasos vitales y muy importantes para la economía en el ser humano, y también venas, ¿verdad? Que también emergen de esta estructura que es el corazón. Entonces, tanto las arterias como las venas son vitales para lo que nosotros conocemos en anatomía, el drenaje, ¿verdad? El sistema circulatorio y por donde el organismo se nutre, los diferentes tejidos se nutren a través de ellos, a través de esta irrigación, teniendo como unidad principal esta bomba, que es esta cámara de músculo conformada por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero eso ustedes lo dominan bien y lo saben bien, lo conocen a través de la anatomía que han venido estudiando desde primer año. Aquí está otra diapositiva, una imagen donde aparece en una parte, en un corte sagital, viendo las estructuras internas, y vamos a ver que también dentro del músculo, perdón, del corazón, hay válvulas. Aquí está la válvula mitral, la válvula tricuspidia, la válvula de la arteria pulmonar, donde también se originan los ruidos cardíacos. Recuerden, durante la sístole y la sístole que es la contracción y la diástole es la relajación, se originan diferentes ruidos cardíacos que los vamos a ir viendo más adelante. Pero esto es meramente algunos aspectos anatómicos y fisiológicos en relación al sistema cardiovascular a manera de recordatorio. Aquí en esta diapositiva pues quise ponerle esta imagen ilustrativa sobre las áreas algunas áreas cardíacas como el área pulmonar, el área ventricular, estas dos líneas imaginarias que son la línea medio esternal, aquí la tienen, y la línea medio clavicular, que nos sirve de referencia en la pared anterior del tórax para poder delimitar este órgano vital e importante en el ser humano. Esta imagen radiológica, que es una radiografía posterior-anterior de tórax, nos evidencia algunas estructuras muy importantes que ustedes, a la hora de evaluar una radiografía, unos rayos X de tórax, pues pueden ver aquí la tráquea, por ejemplo, que está central, con una radiolucencia, todo negrito que ustedes ven aquí, pues aire, significa que hay una adecuada circulación de aire a través de la tráquea. Vemos aquí la costilla anterior, ¿verdad? Vemos aquí el bronquio, la bifurcación de los bronquios, lo pueden ver aquí. Además de eso, el botón aórtico, la clavícula, otras estructuras también anatómicas, como el ilium a los dos lados, el ilium vascular derecho y aquí el ilium en esta parte izquierda, la aorta descendente, vean cómo se dibuja. Ustedes lo van a poder observar esto mejor en la diapositiva cuando ustedes la logren descargar de su plataforma. Vean ustedes aquí el atrio o la aurícula derecha, ¿verdad? La aurícula derecha, y aquí vemos nosotros el diafragma, el músculo diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Entonces, de manera general, esta es una imagen radiológica normal, donde ustedes pueden ver la estructura del corazón. Aquí ven la silueta cardíaca, cómo se dibuja, para que ustedes tengan noción a la hora de que tengan la oportunidad de revisar una radiografía y puedan evaluarla. Dentro de la anamnesis del sistema cardiovascular o la historia clínica, es importante desde el punto de vista cardiovascular porque debemos empezar con los antecedentes que tiene el paciente, que son pertinentes para estudiar el problema cardiovascular, reconociendo que cualquier estado patológico que aqueje el paciente es importante, porque cualquier antecedente patológico que el paciente tenga, pues va a repercutir en cualquier sistema del organismo, en cualquier sistema de nuestro cuerpo, principalmente en el sistema cardiovascular. Por eso debemos de tomarlo muy en consideración los antecedentes que el paciente tiene. Uno de ellos importante es la hipertensión arterial. Por eso ustedes han visto los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen algunas enfermedades pulmonares, como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes que son obesos, pacientes con antecedentes de fiebre reumática,
antecedentes de alguna enfermedad isquémica central, por ejemplo, una angina, un infarto, antecedentes de claudicación y enfermedad cerebrovascular. Es decir, aquí estamos hablando de antecedentes patológicos muy importantes con sistemas muy importantes como es el sistema pulmonar, sistema respiratorio, perdón, el sistema neurológico, ¿verdad? Y otras características que el paciente presenta como antecedentes, como por ejemplo haber padecido de fiebre reumática, que se asocia con problemas en las válvulas cardíacas por solo haber tenido el antecedente de o tener el antecedente de esta enfermedad. Los siguientes son datos que siempre se deberán de preguntar al paciente. Uno de ellos es el dolor del tórax. Siempre que el paciente llega a nuestra consulta, una de las quejas principales es el dolor del pecho, el dolor precordial, el dolor torácico que le llaman. Siempre el paciente se llega, es que mire doctor, me duele en esta parte del pecho. Y yo creo que aquí queda el corazón. ¿No será eso lo que me está afectando? Principalmente eso es un dato que ustedes lo deben de tomar a consideración, no minimizarlo, a la hora que están interrogando al paciente. También otro de los signos importantes dentro de la sintomatología está el cansancio o la disnea, las palpitaciones. Doctor, siento de que como que se me va a salir el corazón, son palpitaciones. Los antecedentes de síncope o desmayo que le llama la gente, o pérdida del conocimiento y la conciencia, la coloración azulada o cianosis, la claudicación, el tipo de marcha que tiene el paciente y la inflamación o edema de los miembros inferiores. Eh, es el estudio ordenado y semiológico de cada uno de los síntomas y signos lo que en un momento dado nos van a orientar al diagnóstico. Por eso es importante la anamnesis. Es lo primordial a la hora de que estamos atendiendo a un paciente. Interrogarlo, escudriñar bien en todos sus antecedentes, en todas sus quejas, en este caso la queja principal, que puede ser cualquiera de estos, decíamos, puede ser el cansancio, puede ser la palpitación, puede ser el dolor de tórax, puede ser sudoración, por ejemplo. Entonces es importante indagar bien sobre estos antecedentes o sobre estas signos, sintomatología, para que una vez que nosotros tengamos recopilada la información a través de la anamnesis y la historia clínica, pues nosotros podamos examinar adecuadamente el corazón. Recuerden los 4 tiempos básicos del examen físico, que son inspección, palpación, percusión, y aquí me faltó poner la auscultación, que es la más importante en el sistema cardiovascular. Dentro de la inspección que vamos a ver, pues vamos a ver, eh, evaluar las venas yugulares, siempre tenemos que tenerlas presentes, la regurgitación o la ingurgitación de las venas yugulares, vamos a buscar latidos anormales en cada una de estas venas. A través de la palpación vamos a ver el choque de la punta del ventrículo izquierdo que se localiza en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea media clavicular, el ventrículo derecho que lo localizamos en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda, los frémitos, ¿verdad?, que son conocidos también como frotes pericárdicos, y a la percusión pues es un tiempo del examen físico que tiene poca relevancia, debido a que es muy difícil delimitar el corazón, principalmente porque hay regiones en las que se interpone el pulmón o el esternón. Entonces, lógicamente, interpuestas estas estructuras anatómicas en la pared torácica, pues va a haber una delimitación bastante difícil a través de la percusión. En la inspección vamos a observar todos los fenómenos visibles, como mencionamos, la ingurgitación yugular, la marcha del anginoso, el paciente que tiene angina de pecho, algunas fascias características, es decir, unas caras, la cara miocárdica de Huchard, la fascia anginosa y la fascia cianótica. Ustedes han visto aquellos pacientes cardiópatas que tienen la cara con estas características, pues una cara azulada, los labios azulados, ¿verdad? También vemos actitudes como la actitud de disnea de decúbito, el paciente le cuesta respirar estando acostado, la coloración de la piel, que ya decíamos cianosis o puede haber palidez también, el choque de la punta o el choque del ápex, ¿verdad?, que también se le conoce, o el latido de punta, que se conoce en otras bibliografías,
que también es importante que nosotros con la simple inspección logramos ver en la pared torácica esta característica o este signo importante. A través de la inspección, mediante la inspección estática y dinámica, los latidos positivos en el sentido de levantamiento o negativos en el sentido de depresión, en la región precordial, en la región epigástrica, en el epigastro y en la región del cuello o la región cervical. Un poquito aquí el choque de la punta, pues la intensidad de este depende del grosor de la pared, es decir, del grueso de la pared. Por ejemplo, en un paciente delgado es fácilmente palpable, un paciente gordito o obeso, debido al grosor de su tórax, va a ser más dificultoso lograr palpar el choque de la punta o por lo menos inspeccionarlo, no lo vamos a poder lograr ver. El tamaño del corazón tiene que ver también la fuerza de la contracción del corazón. Este choque se localiza en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Vamos a solicitar al paciente que realice una aspiración forzada en el decúbito lateral izquierdo. En esta posición se desplaza el choque o la punta del corazón 2 o 3 centímetros hacia la región axilar izquierda. Entonces es importante que nosotros pidamos al paciente este tipo de respiración, en este caso la expiración de manera forzada en el decúbito lateral izquierdo. En los pacientes obesos se dificulta su palpación sin que signifique un hallazgo patológico. En los niños hay una característica muy especial, ya que se localiza en el cuarto espacio intercostal izquierdo y en ancianos en el sexto espacio intercostal izquierdo. Son características muy particulares de los extremos de la vida. En la palpación, vamos a palpar todo el área precordial con la palma de la mano, la punta, la región sifoidea y su cercanía, la base a ambos lados del esternón. La palpación debe realizarse en distintas posiciones. El paciente puede estar sentado en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba, decúbito lateral izquierdo, sentado con ligera inclinación hacia la izquierda, y en decúbito prono o ventral, es decir, acostado boca abajo. La palma de la mano es más sensible a la vibración, la punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones, como por ejemplo el choque de la punta. Aquí pueden ver en esta diapositiva, aquí el médico está examinando con su mano izquierda el precordio, aquí en la zona precordial, ¿verdad? Aquí en este lado del tórax anterior, está palpando el choque de la punta. Aquí con la palma de la mano, aquí también el doctor está examinando a su paciente en una posición en decúbito supino, ¿verdad? Una posición semi-Fowler, un poquito semi-sentado, y aquí con la mano derecha palpa el latido de punta por debajo de la tetilla izquierda, tratando de palpar el latido o el choque de la punta. ¿Qué hallazgos vamos a tener en la palpación? Hay movimientos pulsátiles, y hablábamos del choque de la punta y otros tipos de movimientos pulsátiles. Hablamos también de las vibraciones valvulares palpables, son choques valvulares, del estremecimiento catario o frémito táctil o trill, que le llaman algunos, también en otros términos. El ritmo de galope diastólico, que es un ritmo anormal de la frecuencia cardíaca, en la cual el paciente pues con alguna patología cardíaca pues lo puede manifestar y es fácilmente un hallazgo palpable dentro del examen físico de la palpación. Roces pericárdicos palpables como el frémito pericárdico cuando hay datos de pericarditis o endocarditis con pericarditis infecciosa y puede lograrse palpar este hallazgo. Dentro de la percusión, el borde derecho se coloca el dedo plexímetro en la dirección del eje longitudinal del tórax en el límite derecho. Determinamos la matidez relativa, avanzando en sentido transversal hacia la izquierda hasta encontrar matidez absoluta. Esta operación se realiza a nivel del cuarto y los quintos espacios intercostales izquierdos. Para determinar el borde izquierdo hacemos una maniobra o una operación similar, pero en sentido contrario, siempre partiendo en forma paralela del límite izquierdo de la matidez relativa. La matidez absoluta, esto hablando de la percusión, tiene la forma de un triángulo cuyo vértice está a la altura del cuarto cartílago costal y cuya base se confunde sin delimitación con la matidez hepática. El primer borde derecho vertical corresponde al borde izquierdo del esternón y el borde izquierdo es oblicuo hacia abajo y afuera, extendiéndose desde el vértice hasta un poco por dentro del choque de punta. Una de las
de los tiempos básicos del examen físico en la semiología cardiovascular es la ocultación. La ocultación que lo utilizamos, ¿verdad? Con el estetoscopio, ustedes ya conocen las partes de este instrumento y la debemos de realizar en los 4 focos principales de ocultación que son el tricuspide, el mitral, tricuspide o tricuspideo, el mitral, el pulmonar y el aórtico. Focos adicionales del precordio, el segundo foco aórtico o quinto foco de ocultación y mesocardio. En la base del cuello también vamos a ocultar en el área externo clavicular, que es la unión del esternón con la clavícula, y en la región epigástrica, tratando de auscultar grandes vasos. Los focos de ocultación cardíaca, esto es algo que ustedes deben de manejar. Dentro del examen físico, decíamos que uno de los más importantes es ocultar el corazón, el área de válvula aórtica, lo localizamos en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde external derecho. En el área de la válvula pulmonar o la válvula pulmonar, en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. Área secundaria, que es el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. El área tricuspidea, cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde external izquierdo. Y el área mitral, o conocido también como área apical, que es el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, como mencionábamos anteriormente, en la línea media clavicular. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva los focos de ocultación cardíaca, el aórtico, el pulmonar, el mitral y el tricuspideo. Aquí pueden ver ustedes el área pulmonar, está, el área aórtica, aquí lo localizamos, el foco tricuspideo y el foco en el área mitral. Estos son los 4 focos principales. Cuando una vez que nosotros ocultamos esto, pues vamos a poder encontrar algunos ruidos anormales como los soplos, el fuerte pericárdico, el chasquido de apertura valvular, el primer y el segundo ruido cardíaco que son fisiológicos y otros ruidos como el tercer y el cuarto ruido. Pero esto lo van a profundizar más adelante cuando se vea la semiología de la insuficiencia cardíaca asociada a los ruidos o a las valvulopatías asociadas a los ruidos pulmonares anormales, perdón, ruidos cardíacos anormales o patológicos. Que ustedes pueden ver en esta diapositiva la línea media clavicular izquierda, son líneas imaginarias, el área mitral, ustedes pueden ver aquí, el área o la línea axilar anterior, nivel de la axila, axilar anterior, el área del pulmonar, el área aórtica, ¿verdad? El esternón, la línea media esternal y el área tricuspidea. Entonces aquí están los focos, el pulmonar, el aórtico, el tricuspideo y el foco mitral. De esta manera ilustrativa ustedes pueden localizar en el paciente dónde colocar su estetoscopio para poder ocultar los ruidos cardíacos. Aquí ustedes pueden ver en otra diapositiva, aquí algunos ruidos, algunas localizaciones de los focos cardíacos de ocultación. Y aquí pues cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando hay alguna patología asociada que la vamos a ver más adelante, pues se van a ocultar estos ruidos que se llaman soplos, que pueden ser sistólicos, pueden ser diastólicos, que son audibles en diferentes localizaciones del tórax, la pared anterior del tórax, incluso en las paredes laterales y posteriores. La ocultación sistemática, con la persona en supino, procedemos, ¿cómo vamos a ocultar al paciente? Procedemos a la persona acostada en posición supina, procedemos sistemáticamente de un foco al siguiente. Ocultamos cada área usando el diafragma del estetoscopio para detectar los sonidos más agudos como el primer ruido o R1, el segundo ruido o R2. Vamos y usamos la campana para detectar sonidos más graves como el tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido R3 y R4. Ocultamos la base del corazón con la persona sentada, inclinada un poco hacia adelante. Evaluamos el ápex cardíaco con la persona en decúbito lateral izquierdo, eso ya lo habíamos hablado anteriormente, y se escucha durante varios ciclos cardíacos en cada foco auscultatorio, tratando de auscultar algún ruido agregado anormal. El método secuencial, a diferencia del método sistemático,
comenzamos por el foco tricuspideo, después se pasa al foco mitral, a continuación a los focos de la base, el pulmonar y el aórtico, y para cerrar, el circuito de los focos debe pasarse al segundo foco aórtico. Después de recorrer toda la región precordial, la base del cuello, la región esternoclavicular y la región epigástrica. Hay algunas maniobras que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de ocultar el corazón al paciente que llega con algún problema aquejando alguna sintomatología del sistema cardiovascular. La maniobra de Pachón, ustedes la pueden ver aquí, es esta donde está el cursor. Paciente en posición en decúbito lateral izquierdo. Con ello se logra acercar la punta del corazón a la pared torácica, se mejora la sensación palpatoria de la punta del corazón y se magnifican los ruidos originados en la punta del corazón, en especial la de origen mitral. Entonces aquí la maniobra de Pachón, principalmente para magnificar los ruidos cardíacos, principalmente el de origen mitral. Aquí está otra, la maniobra de Azoulay y la maniobra de Hardy. Entonces aquí está la maniobra de Hardy, pero es paciente sentado a quien se le pide que incline su tórax hacia adelante. Paciente sentado, se pone que incline un poco el tórax hacia adelante, se pretende acercar la base del corazón a la pared torácica, lo que magnifica los ruidos cardíacos de la válvula aórtica y pulmonar, es decir, dos focos cardíacos a través de la maniobra de Hardy se ocultan con mayor facilidad. Y la maniobra de Azoulay, ¿verdad? Se recomienda para hacer la adecuada ocultación de pacientes debilitados, encamados o para la ocultación de pacientes de la tercera edad o ancianos. Entonces aquí ven ustedes esta posición, el paciente está en decúbito supino, nada más que con las piernas y los brazos hacia arriba, ¿ya? Entonces esto aumenta los ruidos del corazón al lado izquierdo por aumento del gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces estas maniobras ustedes las deben de tener en cuenta a la hora de que quieran hacer la ocultación del paciente y que quieran un examen más efectivo, un examen más minucioso, un examen con mejores resultados. Entonces, el ritmo y la frecuencia cardíaca, ¿cómo vamos a obtenerla de un paciente? Generalmente, pues el ritmo habitualmente debe ser regular, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos en un expediente decimos corazón rítmico, ¿verdad? Con buen ritmo, con buen tono, sin soplo, ¿verdad? Entonces, el ritmo debe ser habitualmente regular, puede variar en niños y en adultos jóvenes, en los que se puede apreciar un ritmo irregular que varía con la respiración. Arritmia sinusal no tiene significación patológica, a veces pues puede haber una arritmia sinusal simplemente por haber hecho ejercicio, simplemente por haber caminado o simplemente por haber tenido un estado emocional que haya afectado la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, por lo cual se convierte en una arritmia sinusal sin ninguna significación o significancia clínica. Durante la inspiración el retorno venoso es mayor y la frecuencia puede aumentar para compensar el mayor volumen de sangre, mientras que en la expiración la frecuencia disminuye. La frecuencia cardíaca se determina contando los latidos en un minuto completo con un reloj que marque los segundos mientras se oculta. Puede dejarse para el final de la ocultación, pero tiende a olvidarse. La frecuencia normal de reposo en un paciente adulto, pues ustedes saben, es de 60 a 100 latidos por minuto, pero puede ser menor en personas que tengan buenas condiciones físicas, pero puede tener una menor frecuencia cardíaca. Los ruidos cardíacos que ustedes pueden ver, el ciclo cardíaco, ustedes pueden ver aquí en un electrocardiograma, en este trazo electrocardiográfico, pues ustedes pueden ver la actividad, donde se valora la actividad eléctrica del corazón, la onda P, la onda Q, la onda R hacia arriba, la onda S y la onda T. Esto forma el complejo QRS, la onda P y la onda T, que cada una de ellas tiene un tiempo de aparición en el trazo electrocardiográfico y está relacionado con los ruidos cardíacos. Entonces vean ustedes, el primer ruido cardíaco, el R1, es de tono ligeramente bajo, tiene una duración algo mayor de 0.14 segundos que el segundo ruido. Su onomatopeya es un loop, loop,
tiene mayor intensidad en la punta cuando se ajusta con el diafragma, donde se oye como un sonido único. En la práctica, el R1 representa el cierre de las válvulas mitral y tricuspidea y marca el inicio de la sístole ventricular. Recuerden que la sístole es la contracción de la contracción del corazón o la contracción cardíaca durante la sístole. La diástole pues es la relajación. El silencio que media entre el primero y el segundo ruido, o pequeño silencio, es un espacio sistólico, de manera que todo ruido sobreañadido tendrá esta connotación hemodinámica, es decir, será sistólico. El segundo ruido, o R2, es un tono ligeramente más alto, es más corto, tiene 0.11 segundos, su onomatopeya es dup, por eso ustedes escuchan loop dup, loop dup, loop dup. Tiene mayor intensidad en los focos de la base. En adultos jóvenes puede percibirse normalmente desdoblado al final de la inspiración. El factor determinante del segundo ruido cardíaco es el cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas o aórticas y las válvulas pulmonares e inicio de la diástole ventricular o relajación. El silencio que media entre este ruido y el primer ruido del siguiente ciclo representa un espacio diastólico y todo fenómeno que ocurre en este periodo será diastólico. El tercer ruido se produce poco después del segundo ruido, dura de 0.13 a 0.18 segundos. Se cree que tiene origen en las vibraciones de la pared ventricular que resultan del impacto de la corriente de sangre que entra durante el llenado ventricular rápido. Por su poca intensidad y tono bajo no se escucha comúnmente, aunque se registra con cierta frecuencia en los fonocardiogramas o electrocardiogramas. En niños y jóvenes se oculta con cierta frecuencia al nivel de la punta, suele desaparecer después de los 25 años, cuando aparece en edades más tardías siempre es patológico y en este caso indica la existencia de una insuficiencia ventricular. Se origina así un ritmo a 3 tiempos, preludio de un ritmo de galope. Más adelante van a ver, cuando veamos la valvulopatía, que es un ruido de galope en la ocultación cardíaca. Bien, muchachos, hasta aquí hemos llegado en este tema de la primera unidad, que hablaba de la anamnesis y el examen físico del corazón y los grandes vasos. Espero pues que esta videoconferencia sea de su utilidad. Ustedes pueden documentar más en la plataforma porque ahí hay actividades, hay literatura y hay otras tareas que ustedes pueden realizar relacionadas con este tema. Por el momento pues lo vamos a dejar por ahí y vamos a continuar con el desarrollo de la unidad a través de la plataforma. Buen día.